Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan, por favor? Sí, se escucha, profe. Ok, gracias, Carlos. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro ejercicio que estábamos realizando en la última sesión. Terminaremos con eso y posiblemente empecemos a revisar nuestro siguiente tema, que es capacitancia, para seguir avanzando con nuestro temario del curso, muchachos. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? ¿No hay, muchachos? ¿Nada? Vale, tomaré eso como uno entonces. Voy a iniciar, muchachos. Voy a compartir la pantalla, la presentación que estábamos realizando en la última sesión. Rápidamente haré un resumen de lo que vimos hasta hoy en relación a esta cantidad física que se llama el flujo eléctrico, que decíamos que se forma por estas líneas de campo de fuerza eléctrica. Al atravesar una superficie podemos determinar una cantidad física que se llama densidad de flujo, que tiene mucho que ver con la ley de Gauss. También revisamos los conceptos de la densidad superficial y volumétrica de carga. Entonces veíamos que se les puede asignar un signo a las líneas de flujo dependiendo de la dirección que llevan, si es que envolvemos nuestro cuerpo cargado o nuestra carga con una superficie imaginaria, con un área imaginaria. Si las líneas van de afuera hacia adentro, consideramos que el flujo es negativo. Si las líneas van de dentro hacia afuera, consideramos el flujo positivo. Y eso nos sirve para finalmente encontrar, llegar al resultado de la ley de Gauss. Bueno, primero definimos la densidad de flujo como la cantidad de líneas o el flujo eléctrico que atraviesa una cierta superficie. Aquí le llamamos un área normal. Y que ese flujo pues es también proporcional al campo eléctrico, y de ahí sacamos una ecuación que es esta que tenemos en la parte superior derecha de la lámina, en donde podemos encontrar el flujo eléctrico mediante el producto de la permitividad del medio por el campo eléctrico que esté presente en esa región del espacio, por un área que es atravesada por ese campo eléctrico, y de esa manera podemos determinar el flujo eléctrico. Y después de un análisis llegamos a la conclusión de que el flujo eléctrico, cuando hay una superficie que encierra un cuerpo cargado, es exactamente igual a la carga que está contenida dentro de esa superficie. Eso es la ley de Gauss. Y entonces, pues esa misma ecuación que me permite calcular el flujo me permitiría calcular la carga
por medio del producto de la permitividad del medio, del campo eléctrico, y un área que esté atravesando ese campo eléctrico, puedo determinar la carga que está contenida en esa superficie, en esa área. Para el aire vacío sería con epsilon 0 y para cualquier otro medio con epsilon 0 por la permitividad relativa epsilon R. Y bueno, finalmente vimos un ejemplo de esto que tratamos de entender, la ley de Gauss, en relación a que si nosotros encerramos un cuerpo cargado o una serie de cuerpos cargados dentro de una superficie imaginaria que nosotros generamos, que puede ser una superficie regular o irregular, esa superficie la llamamos una superficie gaussiana, y cuando encierra un cuerpo cargado, se debe de cumplir lo que nos dice la ley de Gauss, que la suma de líneas de flujo que entran y que salen es exactamente igual a la carga contenida en esa superficie. Y veíamos aquí la utilidad de esa ley de Gauss para tratar de determinar la carga contenida, por ejemplo, en una parte de una placa o en una sección de un cuerpo largo cargado eléctricamente. Para esos casos se aplica esta ley de Gauss. Y finalmente calculamos para un cuerpo esférico, un cuerpo cargado de manera esférica, el cual podemos rodear con una superficie gaussiana también de forma esférica. Pues determinamos estas cantidades que se llaman la densidad superficial de carga, simplemente relacionando la carga contenida dentro de esta superficie, que es esta carga que está aquí al centro, entre el área que se genera sobre esta superficie gaussiana. Va a depender desde luego de a qué distancia la consideremos de la carga, y de esa manera podemos determinar una densidad de carga, una densidad superficial de carga, es decir, carga entre área me da densidad superficial de carga. Y también pudimos determinar una densidad volumétrica calculando el volumen de esa misma esfera y dividiendo la carga que está contenida en esa superficie entre el volumen de esa esfera en este caso. Creo que hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada, ¿no es cierto? También analizamos esta cuestión de los flujos y la perpendicularidad del flujo con respecto a las superficies que atraviesa, y vimos las dos ecuaciones que tenemos para poder determinar la ecuación de flujo, dependiendo de si las líneas son perpendiculares a las superficies que atraviesan. Entonces la ecuación de la izquierda es la que vamos a utilizar. Simplemente dividiremos el flujo o las líneas de flujo entre el área normal, y siempre que haya perpendicularidad, que es el caso del círculo de la izquierda que está en forma de una elipse aquí, o de estas superficies que están arriba y abajo de este cubo cargado eléctricamente. Y para los casos en que no haya perpendicularidad, tendremos que usar esta ecuación que está aquí en esta figura del inciso B. La diferencia es que hay que agregar el término que es el coseno de un ángulo que forman estas líneas de flujo con un vector que se llama el vector área. Es un vector que es perpendicular a esta superficie que está siendo atravesada por estas líneas de flujo. Entonces, si conocemos este ángulo o podemos determinar este ángulo, podemos determinar también la densidad de flujo que atraviesa, bueno, que se genera cuando una serie de líneas atraviesan esta área determinada. Y en eso estábamos, muchachos, en este ejercicio, tratando de resolver todos los puntos, empezando por el inciso A, que me decía que calculáramos el flujo eléctrico en cada una de sus caras, y teníamos un cubo cargado eléctricamente con 0.96 coulombs, y este cubo, al ser una figura geométrica de 6 caras, un volumen de 6 caras, pues si consideramos que este cubo está cargado uniformemente, pues en cada cara estará una cierta cantidad de carga, y esa fue la
el razonamiento para hacer esta operación. Al dividir 0.96 coulombs entre las 6 caras, resulta que cada cara le corresponde una carga de 0.16 coulombs por cada cara. Entendiendo desde luego y recordando que de acuerdo con la ley de Gauss, el flujo es exactamente igual a la carga. Es decir, aquí nos pide flujo eléctrico, pero el dato que teníamos era de carga. Entonces, como flujo es igual a carga, pues simplemente podemos expresar este flujo también en coulombs. Y bueno, el flujo eléctrico total, pues realmente coincide con la carga total que tiene este cubo cargado. Por eso en el inciso B simplemente igualamos el flujo eléctrico a la carga, y entonces el flujo eléctrico total es el que está marcado como dato de 0.96 coulombs. En el inciso C estábamos calculando la densidad de flujo en su cara lateral izquierda, que es esta que tenemos hacia el lado izquierdo, que atraviesa esta área. Es un círculo, bueno, pero como está en perspectiva se ve como una elipse, en donde atraviesa todo el flujo que sale de la cara izquierda, atraviesa esta superficie. Y esta superficie tiene estas dimensiones que tiene aquí, 20 centímetros cuadrados, de tal manera que para calcular esa densidad de flujo utilizamos la primera ecuación, porque en este caso las líneas de flujo o líneas de fuerza son perpendiculares a esta superficie. Entonces corresponde utilizar la ecuación más simple y determinamos que la densidad de flujo para este caso de la superficie que atraviesan del lado izquierdo es exactamente de 100 coulombs por metro cuadrado. Y decíamos que esta cantidad de 100 coulombs por metro cuadrado la podríamos interpretar de esta manera. Si tuviéramos una superficie de 100 metros, perdón, de 1 metro cuadrado, ahí estarían atravesando 100 coulombs de flujo eléctrico. Así la podemos leer. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, esa fue el inciso C. Perdón, eso fue en la cara del inciso, eso fue en la cara en la cara superior, porque aquí en la cara superior teníamos esta área cuadrada que coincide exactamente con el área de la cara de este cubo. Y entonces aquí, por eso nos dio esta cantidad. En el inciso D ya es, ahora sí, la densidad de flujo en la cara lateral izquierda, en donde consideramos esta área circular que es la que está siendo atravesada. Y entonces obtuvimos una densidad de flujo menor, en este caso de 80 coulombs por metro cuadrado. La razón de que esta densidad sea menor, pues es que esta área del círculo es mayor que esta área del cuadrado sobre la cara superior del cubo. Finalmente, nos quedamos en eso. La densidad de flujo en la cara lateral derecha resulta de pues, la cantidad de líneas que atraviesan esta superficie, que ahora ya no es perpendicular, sino que tiene una cierta inclinación con respecto a las líneas de flujo. Y si nosotros trazamos el vector área que es perpendicular a esta superficie, podemos, bueno, determinamos, esto lo pusimos como dato, que el ángulo que forma este vector área con las líneas de fuerza o de campo eléctrico es de 30 grados. Y por esa razón, ahora utilizamos esta ecuación que toma en cuenta ese ángulo para determinar la densidad de flujo. Aquí me faltó escribirle algo, el coseno del ángulo, el coseno de teta. De tal manera que encontramos que tenía una densidad de flujo de 92.378 coulombs, una densidad intermedia entre las dos que antes habíamos calculado. Y hasta ahí nos quedamos en el ejercicio, muchachos. Ya hicimos un breve repaso. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Ninguno, profe. Perdón, no escuché si me contestaron. Quiero saber si me escuchan. Ah, Porque sí, tengo le dije que conectada una ninguno, bocina. profe. Ok, gracias. Sí, como conecté una bocina porque estaba con las bocinitas de la computadora, no lo había probado si se oía bien su sonido.
Pero ya lo escuché bien, gracias. Entonces vamos a calcular, muchachos, ahora el inciso F. El inciso F me habla de la densidad superficial de carga. Y vamos a recordar de la lámina que acabamos de ver hace ratito, que la densidad superficial de carga, me acuerdo que la simbolizábamos con esta letra que, si no mal me acuerdo, se llama tau, y resultaba de dividir la carga entre el área. El área. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es la carga que tenemos en este cubito? Es de 0.16. Ahí, ya no te escuché, Alonso. Profe, ¿ahí sería de 0.16 o sería la de 0.96? Sería la carga de todo como vamos a dividir entre el área total del cubo, porque me está pidiendo la carga, la densidad superficial de carga, es decir, tenemos que tomar, no me pide la densidad de una cara, sino de todo el cubo. Entonces tendríamos que tomar toda la carga del cubo, entonces serían 0.96 coulombs. Y el área, también tendríamos que calcular el área total del cubo. La pregunta es, ¿cuál es el área total de ese cubo? ¿Alguna idea cómo la calculamos? Cualquier idea es bueno, muchachas, díganme. Se vale equivocarse. Es las 6 ¿Alguien me puede caras, decir? ¿no? ¿Cómo Rodrigo, me dices? Ah, las 6 caras, ¿no? Las 6 caras. Sabemos el área de una de las caras, de hecho aquí la calculamos del lado izquierdo. Una de las caras vale 16 por esa la menos 4 metros cuadrados o 16 centímetros cuadrados. Entonces, si quisiéramos el área total, pues tendríamos que multiplicar esa cantidad por 6, ¿no? Porque cada cara tiene esa misma área. Entonces, si multiplicamos 6 caras por 16 centímetros cuadrados, 16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, entonces podríamos encontrar el área total. Lo hago así porque para directamente encontrarlo ya en metros cuadrados, podríamos hacerlo solamente en centímetros, pero después tendríamos que pasar de todas maneras a metros cuadrados. Y así me da ¿cuánto, muchachos? 6 por 16 me da 96, ¿no? 96 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahí está. Ese sería el área total de este cubo. Con ese valor yo puedo sustituir aquí. De hecho, necesito aquí el área total, porque lo que usé fue la carga total para encontrar la densidad superficial de carga. Entonces, eso es 96 por 10 a la menos 4. Menos 4 metros cuadrados. ¿Y alguien me puede decir cuánto me da esto? Me salió que 100. ¿100? Sí, 100. a mí me salió 0.01. A Pues ver, dice la chequen. Si divido 0.96 entre 96, eso me da 0.01. 0. A ver, 96 es, 0.96 y 96 por 10 a la menos 2, me daría 1. 1 por 10 a la Oiga, profe, también 4. me dio 100. A mí me salió 1 por 10 a la menos 6. No, a ver, chequen, hagan bien su operación. Voy a hacer la mía. Si tengo 0.96 entre Sí sale 100. 96 por 10 a la menos 4, son 100. Efectivamente son 100. Chequen bien su operación. 100 coulombs por metro cuadrado.
que de hecho eso coincide con este resultado, porque aquí calculamos la de una sola cara, y ahí estamos calculando la densidad de todo el cubo. Pues es lógico que sean iguales, ¿no? Porque si consideramos que la carga está uniformemente repartida, pues entonces en todo el cubo tiene la misma densidad de flujo o densidad de carga. Bueno, entonces, bueno, chéquenle ese dato, muchachos. Entonces ya nada más lo único que nos resta es determinar el inciso G, que es la densidad volumétrica de carga, y si no mal me acuerdo, la densidad volumétrica se simboliza de la misma manera que se simboliza la densidad, nada más la densidad de un cuerpo, en este caso la densidad volumétrica de carga va a ser igual a la carga entre el volumen. Desde luego va a ser la carga total que tiene este cubito de 0.96 coulombs. La pregunta es, ¿cuánto vale el volumen de este cubo? Y lo tenemos que expresar en unidades del sistema internacional, es decir, en metros cúbicos. ¿Cómo calculamos ese volumen? ¿Serían los ¿Alguna idea? 16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados? Ese sería el área de una de sus caras. ¿Cómo calculamos el volumen de un cubo? A ver. Por los Eso, lados, bueno. ¿no? Lado por lado, un lado del cubo. Lado al cubo, ¿no? Sí. Lado al cubo, es decir, lado por lado por lado. O lado al cubo. Y entonces cada lado, de una vez lo vamos a expresar en metros. Cada lado es de 4 centímetros, entonces son 4 por 10 a la menos 2 metros. 10 a la menos 2 metros. Y esta cantidad la tenemos que elevar al cubo para que me queden metros cúbicos. O multiplicarla 3 veces por sí misma. Y entonces, si elevamos al cubo 4, me da 4 por 4, 16 por 4. 64. 74. 64. Yo no. 6, 4 al 4. cubo, muchachos. 64. 64, ¿no? Algo me dijeron, no escuché. Sí, maestro, que era esa, 64. Como que llega con retraso. Déjame desconectar la bocina porque se me hace que eso está... No me deja escucharlos. A ver si... Ahora. Muchachos, el 4 al cubo, 64, ¿está bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok. Parece que sí, la bocina me está retrasando su sonido. Entonces, ¿y por 10 a la qué, muchachos? Como 64 por 10 a la qué? Menos 6. A la menos 6, porque tenemos que multiplicar el menos 2 por 3 nada más, menos 6, y esto ya me da en metros cúbicos. Entonces, simplemente sustituimos ese valor aquí de 0.96 coulombs entre 64 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, y podemos encontrar la densidad volumétrica de carga. En este caso, ¿cuánto me daría eso, muchachos? Ayúdenme con sus calculadoras. 20.000. Profe, a mí me dio 15,000. ¿Cuánto, perdón? 15,000. 15,000. Ok. 15,000 coulombs por metro cúbico. Eso lo puedo interpretar que si tuviéramos una esfera, digo una esfera, un cubo de 1 metro cúbico, ese cubo tendría una carga de 15,000 coulombs. Pero en este caso, como es un cubo mucho más pequeño, pues tiene una carga de apenas 0.96 coulombs, una fracción de metro cúbico. Pero así podríamos interpretar ese resultado de 15,000 coulombs por metro cúbico. Muchachos, con eso concluimos el inciso G. Prácticamente tenemos todos nuestros resultados ya encontrados. La pregunta es, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar?
Vamos a ver por el chat, parece que hay comentario. Para que sea mejor, será con 15 por 10 a la vez, ¿no? Sería entonces 15 por 10 a la 3 en su caso. Esta misma densidad expresada ya en forma con notación científica, podríamos expresarla así: 15 por 10 a la 3 coulombs por metro cuadrado. Pero incluso más correctamente tendríamos que expresarla así como 1.5 por 10 a la 4. Porque recuerden que para expresar correctamente una cantidad en notación científica solamente debe tener un entero, un punto decimal, los decimales que queramos agregarle, y una potencia de 10. Entonces, esta es la forma más adecuada. La otra no es incorrecta, pero la forma más adecuada es esta. Así es como lo daría en alguna calculadora con notación científica, este resultado, 1.5 por 10 a la 4. Pero con nuestras calculadoras dan 10 cifras, pues entonces, sin ningún problema pueden representar 15,000 y hasta más. ¿Alguna duda más, muchachos? No, profe. Envíanos así No, esta profe. aclaración. Pues muchachos, hasta aquí está este tema del flujo eléctrico. Ya tienen ahí unos ejercicios propuestos de densidad de flujo y flujo eléctrico. Estos ejercicios no tienen resultados, no los he publicado, pero yo creo que los voy a tener que resolver y publicar los datos para que tengan ustedes más referencia. Porque luego les pido que los socialicen, es decir, que los publiquen, y nadie los publica, y entonces no hay referencia para saber si están bien o están mal. Voy a tratar en este fin de semana de que estén los resultados para que ustedes puedan comparar a la hora de resolver y no haya ningún problema. Pero pues ya los pueden empezar a intentar hacer. Son de hecho para el próximo lunes o martes, no me acuerdo. Deben ser al menos apararnos para el próximo lunes. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo más que tengamos que revisar respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de revisar? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Nada, muchachos? Bueno, voy a tomar eso como un no. Me voy a detener aquí y dejar de compartir esto. Tenemos tiempo en el reloj todavía, sí. Y bueno, muchachos, les digo que hasta ahí quedó el tema de flujo eléctrico. Para seguir avanzando en nuestros temas que tenemos que ver en el curso, lo que sigue es algo que se llama capacitancia. Y bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de esta sesión para empezar a introducirnos a ese tema, para empezar a platicar un poquito de qué se trata. Y bueno, para aprovechar estos minutos que restan de la sesión. Voy a compartir entonces mi presentación en relación a este siguiente tema. Cualquier duda, pregunta o comentario, inmediatamente, por favor, me lo hacen saber. Ahí está. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver este tema que se llama capacitancia. Ustedes son de la especialidad de metrología, ¿verdad? No, profe, somos de tele. ¿Y son de tele? Sí. Ya me hice bolas. Ok, son de tele. Entonces, ¿sí han usado estas cosas que están aquí en la imagen de la derecha? Sí las conocen, las han visto. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué son? Capacitores ¿Y para qué sirven? almacenan carga. Almacenan carga, muy bien. Efectivamente, entonces, estos capacitores, que son dispositivos que almacenan carga, pues es lo que vamos a estudiar a continuación. De hecho, ustedes ya llevaron
propiamente una materia que se llama electrotecnia, y ahí vieron estos capacitores y circuitos con estos capacitores, así que esta parte pues va a ser prácticamente un repaso de eso que ya vieron. Nada más vamos a verlo pues desde la perspectiva física, pero prácticamente pues es un tema que ya no es nuevo para ustedes. Entonces aquí tenemos, muchachos, en la imagen de la parte superior un esquema de lo que sería un capacitor. Son simplemente dos placas metálicas que pueden ser cargadas eléctricamente, y estas dos placas están separadas por un material que se llama un material dieléctrico, que tiene ciertas características, que tiene un cierto espesor, que tiene, dependiendo del material con que esté hecho, pues tiene unas ciertas características de permitividad. Y entonces lo que podemos hacer con estas dos placas así dispuestas con un material dieléctrico en su interior, pues es almacenar carga efectivamente. Eso está bueno, aquí representado. En la parte izquierda tenemos una fuente de voltaje o una fuente de poder, no sé cómo la ubiquen ustedes. Esto que tenemos aquí es una fuente, pudiera ser una batería, puede ser un generador, lo que sea que me proporcione una corriente que me permita cargar este capacitor. Y una vez que yo retire esta fuente, este capacitor va a quedar cargado. Entonces aquí tenemos ese esquema abajo a la izquierda en la imagen. Tenemos otra vez pues ahora es un esquema más cercano a un esquema eléctrico, en donde están representadas las placas con estas líneas azules, conectadas a través de conductores a una fuente de corriente continua. Y al conectarlas, pues lo que logramos es que este capacitor se cargue. Y una vez que desconectemos esta fuente, pues estas placas van a quedar cargadas eléctricamente y se va a formar un campo eléctrico. De hecho, aquí están las líneas, simbolizadas estas líneas que forman las líneas de campo eléctrico entre las dos placas. Aquí va a haber líneas de campo eléctrico, y aquí tenemos el símbolo del capacitor. Lo vamos a utilizar más adelante cuando hagamos o representemos circuitos de capacitores. Esta es la forma en que los vamos a representar. Cada uno de los capacitores está de esta forma. Y en la imagen que tenemos del lado derecho arriba, pues tenemos efectivamente capacitores de diferentes tipos. Los más comunes, hasta donde entiendo, o al menos más voluminosos, son estos capacitores que tienen forma cilíndrica. Llaman capacitores electrolíticos. Tienen igual placas metálicas y un dieléctrico que es generalmente húmedo, tiene alguna solución por ahí, que también son fáciles de quemar y truenan como chinampinas cuando se queman, ¿verdad? Si alguien los ha visto. Y hay otros cerámicos como estos de más abajo, de más pequeña dimensión, que son como lunetitas o como dulcecitos. Y bueno, la diferencia de cada uno de ellos pues dependerá de la aplicación que le vayamos a dar. Pero en general todos lo que hacen es almacenar cargas eléctricas. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto? No, profe. ¿No? Ok, gracias. Entonces aquí vamos a revisar esta presentación. Acá tengo del lado izquierdo la definición de la capacitancia. Es una cantidad física que me describe la capacidad, dice ahí, la capacidad de un conductor eléctrico. Vamos a completar esto. De un conductor eléctrico para almacenar carga eléctrica. Para almacenar, vamos a poner aquí la carga eléctrica. Entonces, se dice que un conductor eléctrico tiene una cierta capacitancia, y esa capacitancia pues es esa capacidad que tiene para almacenar carga eléctrica. Generalmente todo conductor o todo material conductor es capaz de almacenar una carga eléctrica en ciertas condiciones. Y esas condiciones es precisamente disponiéndolo frente a otro, y de esa manera puede almacenar esa carga.
Aquí en la parte baja de esta definición está pues otra vez el esquema de lo que sería un capacitor, dos placas en las cuales están acumuladas cargas positivas o cargas negativas. Aunque en la realidad eso de las cargas positivas es solamente una convención, porque lo que sucede realmente es que las cargas aquí, lo que hay es menos cargas negativas que positivas y por eso queda cargado positivamente. Realmente las que se mueven son las cargas negativas hacia la placa negativa. Entonces en la placa negativa sí hay exceso de electrones. En la placa positiva lo que hay es deficiencia de electrones. Y estas dos placas están separadas por un dieléctrico, un material que no permite el paso de los electrones a través de él, pero sí permite que internamente sus moléculas se alineen de acuerdo a la carga de la placa. Y entonces, esto que tengo a la derecha, bueno, vamos a ver la definición de la derecha, que es la definición de un capacitor o condensador, los que veíamos allá en la lámina anterior. Y el capacitor es un dispositivo eléctrico pasivo que consiste en dos placas conductoras, ya lo hemos estado mencionando. Consiste en dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Entendiendo que un dieléctrico es un material aislante que no permite el paso de la carga eléctrica a través de él. Es un material que aísla a las dos placas, pero que además permite precisamente que se dé ese efecto de poder almacenar cargas a través de este arreglo. Entonces, esta capacitancia, muchachos, lo vamos a simbolizar con la letra C mayúscula. Esa es la forma en que la vamos a representar. Esta capacitancia se da entre dos conductores, dos placas conductoras que tienen una cierta área que es la que está enfrentada. Esta que estoy aquí asurando sería el área de la placa que propiamente va a estar frente a otra placa separada por esa placa de dieléctrico, y esto correspondería al área de las placas que simbolizamos con la letra A. Entonces está por terminarse la sesión. Si se termina la sesión nos reconectamos unos minutitos para terminar esa explicación y para registrar la participación. Entonces, ¿qué más tenemos aquí, muchachos? Tenemos una distancia de separación entre estas placas. Voy a simbolizarla aquí. Las placas están separadas por ese dieléctrico, por lo tanto, pues tienen una distancia entre ellas, que es precisamente pues el espesor de ese dieléctrico, de ese material aislante que la separa. Y además, resulta que este material aislante o dieléctrico tiene una cierta permitividad. Si esto es aire vacío, pues esta tendrá la permitividad del aire vacío. Si fuera cualquier otro material, tendrá su propia permitividad que podríamos determinar de las maneras que ya hemos visto antes. Y entonces, pues así. Muchachos, nos reconectamos para terminar esta explicación. Únicamente vamos a llegar al establecimiento de la ecuación que me permite calcular la capacitancia de un capacitor formado de esta manera. Entonces, decíamos que para cualquier material la permitividad sería E. Para el aire vacío sería epsilon 0. Y para cualquier material